Última plenaria de hoy lleva por título Proclamando la gracia recibida. Y yo creo que es una de las maneras en que podemos empezar a ver de manera práctica el tema que hoy tenemos, compartiendo el mensaje de la gracia. Es una manera práctica. Así que oremos. Padre, tú nos hiciste embajadores de tu evangelio. Tú nos diste un gran mandato, una gran comisión. Yo te pido, Señor, que hoy tú uses tu palabra para animar a nuestros corazones y moverlo hacia la acción. Que tú nos des afectos por el perdido, de manera que podamos compartir este mensaje que hemos recibido. Oh Señor, tú quisiste que fuera así. Tú has hecho que el mensaje del Evangelio sea el instrumento para salvar al perdido. Y tú has querido que seamos nosotros los responsables ahora de proclamar las verdades que nos alcanzaron, nos salvaron, nos sostienen y nos llevarán a encontrarnos contigo en la eternidad. Yo te pido que tú seas con nosotros, que tú nos ayudes, que sea conmigo, dándome claridad en el texto, y ayúdame, Señor, a predicarlo con fidelidad, a someterme a Él y también a obedecerlo de igual manera. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a compartir el Evangelio de la gracia o el mensaje de la gracia a alguien? Yo le doy gracias a Dios por mi mamá. Mi mamá decía y me inculcó el ser un evangelista, si se puede decir, a tiempo completo. Porque mi mamá decía lo siguiente: no compartirle el evangelio a alguien es decirle, a mí no me importa que tú te vayas al infierno. Y cuando yo pienso en esas palabras que mi mamá decía, y no solo ella lo decía, ella está viva, ella lo ejercía. Una historia muy interesante que me tocó vivir con mi mamá es que un día estamos en un funeral. Ella me dice: Moisés, acompáñame al funeral de el papá de una amiga murió. Yo como que no estaba era un domingo en la tarde, como que decía, ay mami, pero vamos, la acompaño al funeral. Eso era en Santo Domingo. No sé si sucede aquí, pero es esta como estación donde hay diferentes pequeñas capillas, tienen el cuerpo de la persona presentándose y la gente entra, se sienta, pero en el lobby usted ve muchas gentes y se conoce y se entera de otros familiares que fallecieron, de otros amigos, y es bien social de alguna manera. Así que yo no conozco a la persona que ha fallecido, no tengo ninguna relación, y cuando llego me siento con mi mamá y ahí estamos esperando, dando el luto, esperando que los seres queridos, esperando que un pastor venga y dé una enseñanza. Estamos ahí, yo estoy solo, no conozco a nadie. Y de repente veo a la derecha, veo a la izquierda y mi mamá se ha ido, mi mamá no está ahí. Y digo yo, wow, mi mamá me trae y me deja solo aquí. Así que yo digo, bueno, déjame salir porque en ese lobby, arriba, en ese lobby, puedo ver si conozco a alguien y salgo. No conozco a nadie, estoy así, digo, bueno, ¿habrá ido al baño? No ha ido al baño. Pasan 5, 10, 15 minutos, mi mamá no aparece. Y yo empiezo a caminar y mientras pasaba por capilla y capilla, veía hacia adentro. En un momento veo a mi mamá parada, hablando en una capilla. Y nada, y así que yo entro, me siento y mi mamá está ahí bien calurosamente, compartiendo el evangelio de una manera. Y cuando ella sale, le digo, wow, mami, yo no sabía que tú también conocías a la gente de esta capilla. Y dice, mijo, yo no conozco a esa gente. Lo que pasa fue que yo acabo de ver un sacerdote católico que salió y yo pedí una oportunidad, me la dieron y compartí el evangelio. Esa es mi mamá. Comparte ese evangelio de la gracia y puedo decir que es mucho de lo que he aprendido de ella también. Hay un evangelista llamado Ben Havner que él era predicando en la semana del fundador bíblico Moody en el 1974 en una gran actividad que se hace todos los años en ese seminario. Él dijo lo siguiente: la proclamación del mensaje de la gracia es para el cristiano lo que las venas son para nuestro cuerpo, dice Havner.
puedes cortar al cristiano por cualquier lugar y sangrará el evangelio, o debería de sangrar el evangelio. Proclamar el evangelio es nuestro llamado, es nuestra misión. Así que yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted lo hizo? ¿Es tan cierto eso que usted no compartir el evangelio con alguien o estas buenas nuevas que nos han alcanzado y de las que hemos hablado por gracia, es decirle a alguien, a mí no me importa que tú te vayas al infierno? Bueno, de una manera u otra es una indiferencia. Y yo quiero que nosotros vayamos a Primera de Pedro en el capítulo 2 para que veamos este llamado que tenemos y que está arraigado justamente con nuestra identidad. Primera de Pedro capítulo 2, desde el versículo 9 al 12. Usted sabe, bien sabe, que en Mateo capítulo 28, al final del ministerio de Jesús en la tierra, Él nos dio una gran comisión y dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando usted empieza a leer el libro de los Hechos, los discípulos preocupados por el fin de los tiempos: Jesús, ¿cuándo tú restaurarás todas las cosas? Y Jesús le dice: no les conviene. Esto no es un tiempo para ustedes saber esto. Ustedes lo que sí deben de estar pendientes, que van a recibir poder cuando llegue el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Usted va a ver el libro de los Hechos completo, el pueblo, los discípulos de Cristo, llevando de una manera asimismo el evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y Pablo termina justamente llegando a Roma luego de haber proclamado el evangelio hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, este es un llamado opcional para el cristiano. Yo creo que es una responsabilidad que nosotros podemos de alguna manera u otra ignorar, pero es un mandato a obedecer, no es una opción a considerar. Por lo tanto, si usted es un hijo de Dios, sepa que este mandato también es para usted. Y yo quiero que usted vea en el texto de hoy que no solamente es un mandato que tenemos, es que está arraigado a lo que nosotros somos. Leamos el texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Luego vamos a ver 3 recomendaciones, cómo podemos compartir este evangelio y este mensaje de la gracia. Versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero han recibido misericordia. Déjeme poner el texto en su contexto. Esta carta Pedro le escribe a un grupo de hermanos, iglesias que habían sido esparcidos, que estaban se habían ido y habían ido a diferentes lugares y ciudades, algunos como resultado de la persecución que habían recibido por seguir a Cristo. Y si usted va al capítulo 1 y ve en su palabra de bienvenida, ve cómo Pedro dirige esto a los expatriados, es decir, personas sin patria, de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Le llama elegidos, según el previo conocimiento de Dios el Padre, para obedecer a Jesucristo. Y subraye esto, en la introducción de la carta, Pedro está dejando muy claro su audiencia. Es un grupo de personas que se encontraban esparcidos por todo lugar. Muchos habían dejado atrás todas sus tierras, sus parentelas, sus bienes. Es algo así como lo que uno ve en Estados Unidos ahora, muchas familias inmigrando a Estados Unidos, pero dejan atrás sus casas, sus familias, sus posesiones, en el contexto de la carta por persecución del evangelio, por predicar el evangelio, por ser discípulos de Cristo. Pero sí es una realidad, no se sienten en ningún lugar, no se sienten que no tienen ninguna ciudadanía, sienten que no tienen ningún tipo de identidad, quiénes somos, qué hacemos, por qué existimos. Y es en este contexto donde Pedro entonces trae estas verdades para reafirmar la identidad y el propósito por el cual ellos existen. Algunos entienden que Pedro está escribiendo desde Roma o Babilonia, de Mesopotamia, y estos cristianos que vivían en estas provincias y habían ido a todas estas provincias
romanas, que ahora mismo vendría siendo como Turquía, más o menos. Estaban dispersos, aislados. Sin embargo, Pedro inicia recordándoles que ellos son elegidos y él se va a esforzar para demostrarle a través de esta carta que su ciudadanía no es de este mundo y que su propósito está muy claro. Así que mire la idea que a la luz del sermón y del texto, yo quiero que usted abrace, retenga, escriba, se lleve a su casa. Y es que nuestra nueva identidad en Cristo nos mueve a asumir el compromiso de proclamar, vivir el mensaje de salvación y gracia merecida. Lo voy a repetir otra vez. Nuestra nueva identidad en Cristo nos mueve a asumir el compromiso de proclamar, no solamente proclamar, sino también vivir el mensaje de salvación y de gracia inmerecida. Y como le dije al principio, déjeme darle tres recomendaciones para nosotros compartir este mensaje de la gracia. La primera recomendación está en el versículo 9. La primera recomendación es que debemos de abrazar la identidad recibida por gracia. La segunda recomendación que vamos a ver es el llamado de compartir de la gracia recibida. Y la tercera recomendación que vamos a ver es proclamar con tu vida el mensaje de la gracia. Así que anote estas tres recomendaciones porque, como dije, esta es la manera práctica de todo lo que hemos visto, de lo que hemos recibido. Lo hemos recibido no para quedarnos con eso. Lo hemos recibido ahora también para ser partes de la expansión de este mensaje. Así que vayamos a la primera recomendación. Abraza la identidad recibida por gracia. Versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para posesión de Dios. Escúchelo. Pedro está usando aquí un lenguaje del Antiguo Testamento. Un lenguaje que solamente había sido escrito o escuchado para el pueblo de Israel. Y ese lenguaje es el lenguaje que Pedro está usando intencionalmente para que este grupo de personas que probablemente estaban luchando con saber quiénes somos, qué hacemos en este mundo, para qué existimos. Pedro le está dando el lenguaje más contundente que pudiera tener Pedro en ese momento. Y es vincularlo con el pueblo escogido de Dios, que ellos sí sabían que existía y que Dios se había manifestado con brazo fuerte. Ahora bien, observe el texto. Porque este pero es un contraste. ¿Usted lo ve? Es un contraste de lo que viene diciendo en versículos anteriores. Antes de decir pero, si usted lee un poquito, solamente retroceda un poquito más, usted se va a dar cuenta que Pedro está contrastándolo a ellos con un grupo de personas que desecharon a Cristo, quien es la piedra angular. De hecho, el versículo anterior dice que ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. En otras palabras, Pedro le está diciendo, usted ve estos judíos que escucharon pero rechazaron a Cristo, la piedra angular. Ellos, aunque son judíos, aunque, como dice Pablo más adelante en Romanos, aunque hayan sido hijos de Abraham, estos desecharon la piedra angular, pero ustedes no. Y Pedro, de manera muy intencional, quiere hacer un contraste en el corazón de esta gente para que ellos entiendan cuál es su nueva identidad y una identidad que han recibido por gracia. Ahora, ese contraste les da 5 verdades, 5 características de esta nueva verdad, de esta nueva identidad. Y como dije, usando un lenguaje del Antiguo Testamento. Lo primero es que él le dice que esta nueva identidad que ha recibido por gracia, Pedro le dice, ustedes son linaje escogido. Esa combinación de linaje escogido era muy conocida en medio del pueblo judío. Recuerde que ellos se creían lo último, ellos se creían, los judíos creían, y todavía es así, que la salvación solamente era para los judíos. Si usted recuerda la conversación que tiene Jesús con Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando Jesús le dice, porque de tal manera amó al mundo, Jesús con estas palabras está sacudiendo la manera de pensar de Nicodemo, que como buen fariseo, maestro de Israel, pensaba que la salvación era para los judíos solamente. Y Jesús le dice, no, de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree de cualquier lugar del mundo no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Jesús, con estas palabras, está sacudiendo el piso de un principal de Israel. Y ahora Pedro está usando ese lenguaje que estaba muy arraigado en la cultura judía, escogidos y linaje. Es parte de un lenguaje antiguo testamentario que nosotros vamos a encontrar en Isaías capítulo 43 y que ahora no tengo tiempo para revisar. Sin embargo, usted puede tomar anotaciones, Isaías 43, versículo 3, y usted va a ver ese lenguaje, cómo Dios se refería a su pueblo, el pueblo escogido, su pueblo escogido. Un pueblo que Dios escogió de en medio de las demás naciones. Recuerde que cuando Dios escoge a Israel, lo coge de en medio de una serie de potencias. Los medos, los persas, los sirios, y eran potencias que tenían múltiples dioses, grandes ejércitos. Y el pueblo de Israel apenas estaba naciendo ahí pequeñito. Y lo que Pedro está tratando de afirmar en ellos es que estas personas, aun cuando están dispersas, solo por el hecho de haber creído en Cristo, ahora son una nueva raza, un nuevo linaje, un nuevo pueblo. Y de hecho la palabra linaje se refiere a eso, personas que tienen una descendencia en común. Y Pedro le está diciendo, ustedes tienen una descendencia en común, ustedes son un linaje escogido. De hecho, si usted mira atrás, porque no podemos ver el texto sin lo que él ha dicho anteriormente, en el versículo 3 del capítulo 1, Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Es decir, este nuevo nacimiento de esta nueva raza, de este nuevo linaje, se produjo por medio de la obra de Cristo. Lo mismo que hablábamos más temprano en el día de hoy. En el momento que usted nace de nuevo, cuando Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, y Nicodemo no entiende, es justamente porque con el nuevo nacimiento, usted estaba naciendo una realidad espiritual ahora que usted no merecía. Y Pedro quiere hacer énfasis, ustedes son un linaje escogido, ustedes nacieron de nuevo, una esperanza viva mediante Cristo. La segunda verdad de esta nueva identidad es que somos real sacerdocio. Es bueno que usted vaya viendo todo lo que Pedro le está diciendo a este grupo de hermanos dispersos en estas ciudades, porque estas son las verdades también que aplican a ustedes, aplican a nosotros. La segunda verdad es que él dice que somos real sacerdocio, igualmente, un lenguaje completamente antiguo testamentario. Tenemos este título de realeza. ¿Por qué real sacerdocio? ¿Por qué esto? ¿Por qué Pedro quiere que ellos entiendan esto? Recuerde que ellos no tienen ciudadanía, no saben en dónde son, no saben de quiénes son. Pero Pedro le quiere introducir la idea, ustedes tienen un nuevo rey, ustedes tienen un nuevo reinado, ustedes tienen un nuevo oficio. Ustedes son parte de una nueva ciudadanía. Somos un real sacerdocio que ahora ministramos sacrificios espirituales. Recuerden que en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los responsables de ministrar en la presencia de Dios. Y solo ellos podían entrar en la presencia de Dios. Y solo ellos podían estar ofreciendo sacrificio de parte del pueblo. Y ahora lo que Pedro está diciendo, que el plan desde el principio era que el pueblo de Dios fuera un pueblo de sacerdotes. Es bueno que usted lo sepa eso. Porque en nuestro contexto y en nuestro lenguaje eso como que no nos hace mucho sentido. Nos hace sentir como que estuviéramos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay una realidad. Y es que Pedro con esta nueva identidad le está diciendo, ahora ustedes como cristianos están ministrando continuamente un tipo de sacrificio espiritual. Y que se va a manifestar no sacrificando animales, no sacrificando corderos una vez al año. No, de ninguna manera. Ese nuevo sacrificio espiritual es un sacrificio que va a corresponder con una vida sacrificada a Cristo. Si usted recuerda Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestro cuerpo como que sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios. Y dice, porque ese es vuestro culto racional. En otras palabras, es la manera lógica como usted reacciona, responde ante las grandes misericordias que usted ha recibido por la gracia de Dios. Es la manera en cual usted responde. Ahora, lo que usted y yo no podemos dejar pasar por alto es que es un sacrificio vivo. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, había que matar al cordero y sacrificaban al cordero. El sacrificio vivo es que ahora todo el tiempo yo delante de Dios estoy tomando mi cruz cada día, negándome a sí mismo cada día y ofrezco sacrificios que responden en una vida de adoración y una vida de ministrar espiritualmente con mi testimonio. Y Pedro sabe que esto va a tener una connotación especial, sobre todo por el hecho de que está elevando entre ellos su estima. Imagínense, esta gente no tiene templo. Esta gente no tiene celebración de sus fiestas. Esta gente no tiene lugar donde ofrecer ningún tipo de sacrificio. Están dispersos. No tienen casa, no tienen carro, no tienen burro, camello, no sé. Están por todas partes y Pedro le está diciendo, aun cuando ustedes no tienen templo, ustedes mismos son real sacerdocio. Un sacerdocio que ofrece sacrificios espirituales. La manera como ustedes viven negándose a sí mismo es la manera de vivir este nuevo llamado que tenemos. Y hay algo que a nosotros se nos olvida en nuestro caminar de fe. Y escuche bien, anote esto. ¿Usted quiere entender la vida cristiana? La vida cristiana es una vida sacrificial. Es una vida de sacrificios diarios. Es una vida de negarse diariamente. Piénselo. Cuando usted quiere pecar porque no sabe cómo ponerle freno a su lengua, usted tiene que aguantarse la lengua para no herir a alguien. Usted tiene que negarse quizás al mismo derecho que usted siente de decirle 3 verdades a esa hermanita para ponerle en su puesto. O cuando usted está solo, navegando en el internet, y usted sabe que tiene que correr y negarse al deseo de quizás alimentar todos los deseos de la carne y sucumbir a la tentación de ver la pornografía. O cuando usted, como decía Bexy hoy, hablaba a las niñas, en vez de querer hacer lo que le da la gana cuando quiere y como quiere, usted ahora dice, no, yo me niego a mí mismo, yo me presento como un sacrificio vivo, porque la vida cristiana es una vida sacrificial. El Evangelio te salvó y con la salvación te invitó a morir diariamente. De eso se trata la vida, morir diariamente. Y Pedro, está recordando, ahora ustedes ofrecen sacrificios espirituales. Durante la Reforma, Martín Lutero, impactado por este mensaje, Martín Lutero destacó la doctrina del sacerdocio del creyente, argumentando de que Dios ha facultado ahora a cada uno de sus hijos para ser fieles sacerdotes del reino diariamente. Por otra manera más práctica de verlo, para que usted entienda y no se confunda con el término. Diariamente usted y yo estamos ofreciendo sacrificios espirituales, usted lo sabe. Diariamente usted y yo estamos representando el reino, somos una realeza y ofrecemos diariamente sacrificios espirituales. Y Pedro quería que ellos lo tuvieran claro. ¿Cuál es la tercera verdad de nuestra identidad? Le dice, son una nación santa. Una nación santa. Ese lenguaje otra vez es del Antiguo Testamento. Una vez más, volviendo al pueblo de Israel. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, yo lo escogí a ustedes no porque ustedes eran lo último, no porque ustedes eran buenos, no porque ustedes eran grandes, todo lo contrario. Yo lo escogí a ustedes porque ustedes eran los más pequeños de los más pequeños que existía y lo que menos valía. Yo escogí a ustedes para ser una nación santa y apartada. ¿Y qué hace Dios en el Antiguo Testamento? Dios llama a esta nación, levanta esta nación,
le da su ley a esta nación para que esta ley viva ahora, no como los dioses que les rodeaban o como las naciones que tenían estos dioses donde hacían todo tipo de bellaquerías y eran inmorales en sus prácticas, o que ofrecían sus hijos en sacrificio a los dioses de Moloch y todo lo demás. No, es que ellos iban a apartar de eso, iban a ser diferentes, santos. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, ¿qué quería y qué hacía? Volvía. Por eso Dios le decía, no se relacionen ni con los amalecitas, ni con los moabitas, no se relacionen con ellos, no se casen con ellos, no se relacionen. Ustedes están llamados a ser una nación apartada, santa. Ahora me encanta que Pedro no solamente está diciendo que somos dignos miembros, como miembros de la realeza, sino también nos está llamando a ser un pueblo santo y puro. Y como yo dije, en nuestro oído eso puede sonar muy teórico. En el oído de esta gente que están metidos en todas estas naciones paganas, dispersos ahí, viviendo con la presión cultural del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, Dios le está diciendo a través de Pedro, ustedes son santos, compórtense como tal. Ustedes están llamados a vivir de una manera diferente. Y de hecho, si usted estudia la carta, va a ver cómo Pedro se encarga de fijar esta identidad, porque ellos estaban recibiendo mucha presión para rendirse ante la presión cultural. En todos los aspectos. Usted va a ver más adelante que en el capítulo 2, en el versículo 11, les ruego, dice Pedro, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Dice los versículos siguientes. Por lo cual Pedro está enfocado en que ellos sepan que la manera como ellos van a conducirse es una manera santa y pura. Y es bueno que nosotros veamos que esta es parte de la identidad que Pedro está resaltando a este grupo de gente. Piénselo. Usted exiliado, sin tener ciudad, sin tener derechos, y que ahora Dios te manda y te recuerda y te diga, no, tú eres el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no solamente es Israel, ahora por medio de este nacimiento que ustedes han tenido por Cristo, por la obra de Cristo, ahora ustedes son parte de una nueva identidad, de un nuevo sacerdocio. Y la gracia es el lugar del nacimiento de esta nueva identidad. Porque igual ellos no merecían nada de esto. Pedro le ha dicho que según su misericordia Él los escogió, dice en el capítulo 1. Nos hace un pueblo nuevo, una realeza nueva. Y nos pone en un oficio nuevo y nos llama a ser puro. Hermanos, déjenme decirle, estas palabras no eran solamente para el pueblo, estas palabras también son para nosotros. Nosotros no somos diferentes a estos que estaban siendo esparcidos en estas ciudades romanas. Nosotros nos encontramos en un contexto donde también necesitamos recordar cuál es nuestra identidad. Y esas palabras que Pedro escribió inspirado por el Espíritu Santo son palabras que deben de animarnos a nosotros. Si usted en algún momento se ha sentido como cristiano que dice, mira, yo no sé qué yo hago, yo no sé para qué yo existo, yo no sé que yo estoy aquí. Bueno, recuerde cuál es su identidad. Así es como Dios te llama, así es como Dios te ve, así es como Dios te ve diferente a aquellos que han sido desobedientes a la palabra. Dios te ve como un linaje escogido, como un real sacerdocio, como una nación santa. ¿Qué más? Pedro dice, como un pueblo adquirido para posesión de Dios. Hermanos, esa parte a mí me atrapó. Todas me atraparon, pero esta como que me golpeó el alma. Escúchalo bien. Pueblo adquirido para posesión de Dios. Pueblo adquirido para posesión de Dios. Déjenme desempacar eso. Lo primero que yo quiero preguntarle al texto, ¿cómo Dios nos adquirió? Bueno, usted ha escuchado más de una ocasión en esta misma conferencia que hemos sido redimidos. Usted ha escuchado que esa palabra redimidos significa que fuimos comprados a precio de sangre. Y que era el término que se usaba cuando alguien compraba a alguien, a un esclavo, o cuando un
amo sencillamente quería liberar a un esclavo y pagaba por ello. O el esclavo pagaba el monto de su esclavitud, o alguien pagaba para que no fuera esclavo más. Cuando usted escuche eso, no pase rápido. Nosotros fuimos adquiridos a precio de sangre, a precio de la sangre preciosa. Usted va a ver que él lo dice en el capítulo 1, versículo 3, en el capítulo 1, versículo 4. Usted va a ver que él habla y menciona acerca de esta salvación en el versículo 10, cómo los profetas habían profetizado de esto. Hermanos, usted y yo fuimos adquiridos por Dios. No deje pasar por alto el hecho de que Cristo pagó con su vida. Con su vida Cristo pagó para que hoy usted sea pueblo de Dios. Eso es lo primero. Cristo pagó con su vida. La salvación es por gracia, pero le costó a Cristo su vida. El hecho de que usted y yo hoy estemos en la familia de Dios y que seamos parte del pueblo de Dios y que seamos parte del plan de Dios, le costó a Cristo toda su sangre. No deje pasar eso por alto, porque de ahí es donde radica toda nuestra identidad. Es en nuestra unión con Dios por medio de Cristo. Yo no sé si usted lo ha pensado, pero Cristo tuvo que morir para que usted y yo hoy tengamos vida. No tome a la ligera eso. No tome a la ligera que el precio por el cual Él nos compró no fue cualquier cosa. Lo otro que me encanta del texto es que Él nos adquiere para Dios mismo, para que nosotros seamos su posesión. Déjeme decirle, eso significa muchas cosas. El hecho de que nosotros somos posesión suya, primero, significa que ahora usted no hace lo que usted quiere. Usted era esclavo del pecado antes, ahora es esclavo de Cristo. Por lo tanto, usted ahora no se pertenece. Es bueno que usted sepa eso. Su vida a partir del momento en que Cristo te salvó no depende de ti. La historia no se trata de ti. No, cambia el cassette, cambia el chip. No se trata, ya no se puede decir cassette porque aquí no saben, aquí hay gente que no sabe lo que es un cassette. Si los más jóvenes no saben lo que es un cassette, pregúntenle a su padre o a su abuelo, ¿verdad? No se cambia el chip, cambia. Tú y yo fuimos adquiridos por precio de sangre para posesión de Dios. Lo que deja muy claro es que tú y yo no somos de nosotros mismos, ni somos de nadie, pero somos de Dios. Eso es hermoso, hermanos. Hermanos, eso me encanta. Porque primero, ya yo no hago lo que me da la gana, aunque quiera. Segundo, yo no hago ni persigo hacer mi voluntad, aunque quiera. Hay una voluntad suprema y mayor a la cual yo ahora debo de someterme. Por eso Jesús es mi Señor. Pero déjeme decirle lo más hermoso de eso. Es que usted es posesión de Dios. Y el hecho de que usted sea posesión de Dios garantiza de que usted nunca dejará de ser posesión de Dios. Cuando Jesús dice en Juan capítulo 10, mis ovejas están en la mano de mi Padre y nadie se las arrebata porque Él es más fuerte que el todo. Y luego dice el Padre y yo somos uno. Nadie puede sacarte de las manos de Dios. Tú eres posesión de Dios. Repítelo en tu mente, repítelo y recuérdatelo. Tú no eres cualquier cosa. Yo sé que por causa de traumas en nuestras vidas, yo sé que por pasados, traiciones, abandonos, abusos, yo sé que por múltiples razones en este mundo caído que hemos recibido, nosotros hemos pegado a pensar que no tenemos valor. Y estamos en el Señor. Y venimos a Cristo y Cristo nos salva. Y pensamos que no tenemos valor alguno. Espérese, hermano. Usted es posesión de Dios. Si hay algo a lo cual usted quisiera ser parte por toda la eternidad, justamente del Creador del cielo y la tierra, del universo. Y ahí estás tú por medio de Cristo, unido a Él. Y eso es parte de tu identidad. Hermanos, ¿por qué eso es glorioso? Porque, hermano, usted puede perderlo todo aquí en la tierra. Y si tiene a Dios, lo tiene todo.
Igual si usted tiene todo aquí en la tierra y no tiene a Dios, no tiene nada. Pero el hecho de que usted léalo, que Dios te hizo una nación apartada para Él, un pueblo adquirido para posesión de Dios. Hermanos, ahí es donde usted se encuentra. Ubíquese, ahí es donde usted se encuentra. Y eso nos pudiera dar mucho más. Porque estas verdades no solamente me ayudan y me animan en mi caminar con el Señor. Cuando yo me siento desalentado, cuando me siento débil o cuando siento que la fuerza está cansada, espérate, mira lo que yo soy. Yo soy un linaje escogido, yo soy posesión de Dios. Eso también me ayuda con mi legalismo, aplasta mi legalismo. El que quiere, como decíamos, hacerme pensar que yo necesito la aprobación ahora de hacer cosas para que Dios me apruebe. Usted recibió la aprobación en el momento en que recibió a Cristo. Y es ahora por Cristo que usted ha sido aprobado, no por usted. Hermanos, un pueblo que ha sido santo, apartado para Dios, porque ha creído que Cristo es esta piedra angular, viviente para la salvación y para justamente el testimonio de las naciones. Hermanos, esto nos trae un tema que no es el tema de hoy, pero yo quiero que usted lo reflexione. Podría ser un tema interesante de una conferencia, es nuestra unión con Cristo. Decía Edmund Clowney, un gran predicador, decía, hay una nueva etnicidad espiritual en la iglesia de Cristo. Eso es una gran verdad. El hecho de que usted y yo seamos del mismo linaje, ahora nos pone en una relación diferente. Y déjeme decir algunas cosas que van a sonar contundentes, pero son verdaderas. Usted sabe que la relación ahora suya con su hermano en Cristo pudiera prevalecer más que cualquier relación sanguínea que usted tenga de alguien que muera sin Cristo. Por lo tanto, es bueno que usted aprenda, acostúmbrese a lidiar con su hermano en Cristo. Sí, Pablo decía en Colosenses, sopórtense unos a otros. Porque usted no quisiera vivir en pleito y en contienda con alguien a quien también Dios compró, adquirió por su sangre, alguien a quien el Señor de una manera u otra llamó santo, linaje escogido. Ese hermano o hermana, aun aquel que usted no soporta, a quien Dios está santificando progresivamente, ese hermano o hermana también es parte de su linaje sanguíneo. Hermano, ¿qué tanto usted ha abrazado su identidad? ¿Qué tanto usted ha creído su identidad? Y más aún, ¿qué tanto usted está viviendo a la luz de su identidad? Bueno, la primera recomendación para compartir el mensaje de la gracia es que debemos abrazar la nueva identidad que hemos recibido por gracia. Segundo, no solamente abrazar esa identidad, ya Pedro nos está diciendo lo que somos. Una vez más, piense en la audiencia original. Personas dispersas, personas que están siendo presionadas y oprimidas por los contextos culturales en los que se encuentran. Y Pedro le está diciendo, esto es lo que ustedes son, no lo olviden. Ahora, Pedro en estas mismas líneas le da un encargo que define ahora su propósito. Y siga leyendo el versículo 9 otra vez. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios. Yo quiero que usted vea aquí la segunda recomendación y es comparte de la gracia recibida en las líneas que vienen. Afines con el fin, con el propósito de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire el propósito. ¿Usted quiere saber cuál es el propósito de su vida? Déjeme decirle, el propósito, la misión de su vida es esta, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el propósito es hacerlo todo para la gloria de Dios. Así que si usted está preguntándole, pastor, ¿cuál es el propósito de mi vida? Mira, tú, mi hija, tú existes para proclamar las virtudes de aquel que te sacó de ese mundo oscuro que tú no veías y que ahora te ha puesto en la luz admirable para que hables de él. Y tu propósito es vivir para el avance de la gloria de Dios. Hagas lo que hagas. Ahora, Él nos ha hecho su pueblo
¿Con cuál propósito? Para anunciar las virtudes, excelencias, dice otra versión, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa cláusula a fin es el propósito, somos hechos, el propósito. Yo quiero que usted vea el texto y vea la centralidad de Cristo en el anuncio de esta proclamación. Observe que ahí no está diciendo, Dios te ha hecho pueblo suyo para que tú estés hablando y poniéndote en el centro y hablando de lo bien que tú lo haces, de lo grande que tú eres, de lo obediente que tú eres. No, el centro de esto es Cristo mismo y su obra. Anuncia las virtudes de aquel, aquí está Cristo primero. Segundo, ¿qué hizo Cristo? Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí está muy claro. Esto se parece mucho a la gran comisión de Mateo, que Jesús le dijo a Pedro y a los 12 discípulos y a otros discípulos en el momento de su ascendencia: vayan y hagan discípulos. Enséñenle a guardar todo lo que yo les he mandado. Y Pedro ahora, usando ese mismo encargo, lo está pasando a este grupo de hermanos que están dispersos y le está diciendo: anuncien ahora de aquel que los sacó de las tinieblas. El mensaje es muy claro, lo que ustedes van a proclamar es muy claro. Hablen de dos cosas: uno, de Jesús, y dos, de lo que Jesús hizo. Usted ve que no es tan complejo. Usted no necesita ir al seminario para salir a evangelizar. Usted no necesita una clase de evangelismo. Usted nada más tiene que hablar de Jesús y lo que Él hizo. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios encarnado, Dios encarnado, Dios se encarnó. Jesús es quien murió en la cruz, quien vivió una vida perfecta, quien murió en nuestro lugar, quien recibió la ira de Dios para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan, tengan vida eterna. ¿Y qué Él hizo? Él arranca al muerto y le da vida. El que está en tinieblas lo trae a la luz. ¿Cuál es la motivación de esta verdad y de este encargo? Hermanos, la motivación es Dios mismo. Es anunciar las virtudes de Él, su amor, su gracia, su misericordia, su paciencia. Hermanos, vamos a llevar esto a un plano un poco más personal. Otra vez, vamos a conectar esto con lo que hablábamos en esta mañana, esta tarde, mañana. Usted estaba en tinieblas. Y lo peor es que era una tiniebla que usted no iba a poder salir. Yo no sé si usted puede ver aquí la relación entre este texto y el texto de Efesios que vimos esta tarde. Hay dos cosas que quedan muy claras. Una, la condición en la cual nos encontrábamos. En Efesios decíamos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que andábamos conforme a los deseos de la carne y de la mente, que éramos por naturaleza hijos de desobediencia, que andábamos conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de los aires, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos también hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era una condición. Aquí el escenario que Pedro está usando es que estábamos en tinieblas. Así que las dos condiciones lucen muy similares. La otra cosa en común que tiene este texto con lo que vimos esta tarde es que hay una intervención divina, en que el hombre por sí mismo no puede salir de esa condición. Tiene que haber un agente divino y es Cristo. Aquel que nos sacó de las tinieblas, es Él quien toma la iniciativa, es quien hace su obra y es Él el único capaz de cambiar nuestra eternidad de oscuridad eterna a vida eterna. Es anunciar todo lo que Jesús hizo. Y déjenme decirle algo. Jesús no solo murió por nosotros, Jesús también vivió por nosotros. Recuerde que cuando la Biblia dice que Jesús no pecó y fue tentado en todo, Hebreos, piensa en Jesús como un niño, piensa en Jesús como un adolescente. A veces lo único que a nosotros nos viene a la mente es la idea de que Jesús ya con 30 años, conociendo las 613 leyes que él tenía que cumplir para llenar el estándar de Dios. No, Jesús en su niñez no fue desobediente, no hizo rabieta, no fue celoso, no era egoísta, no era egocéntrico. Jesús en su adolescencia tampoco estaba siendo desobediente, rebelde a sus padres. Jesús no solo murió por nosotros, sino también que Jesús vivió la vida perfecta que usted y yo no podíamos
vivir. Por eso cuando Juan el Bautista lo ve, dice, este es el Cordero, sin mancha. No hay en él mancha. Por lo tanto, su vida también cuenta. Si Jesús no hubiese vivido la vida perfecta y no hubiese cumplido las 613 leyes que él tuvo que cumplir, Jesús entonces no hubiera podido ser un representante perfecto, un cordero sin mancha en la cruz. Así que cuando Jesús vive su vida perfecta, la está viviendo representándonos a nosotros. De manera que cuando él fue a la cruz, el justo en toda su perfección justa está muriendo por el injusto, para que ahora nosotros que somos pecadores injustos, merecedores de una condenación eterna, seamos declarados justos. Dígame si eso no parece injusto. Y esa es la buena noticia que Pedro le está diciendo que debemos de anunciar. Las excelencias, las virtudes, es de Cristo, es acerca de Cristo, es acerca de quién Él es y de lo que Él también hizo. No solamente Él vivió por nosotros, Él también murió por nosotros y fue el plan eterno de Dios. Hermanos, yo estoy seguro que ninguno de ustedes daría un hijo suyo para salvar la vida de otro hijo de un amigo suyo a quien usted ama. Usted no lo haría por una gente que usted ama. Cuánto más por enemigos suyos. Cuánto más por gente que se burla de usted. Usted se ha detenido a ver lo que Cristo padeció en nuestro lugar. Usted ha leído con detenimiento los evangelios y ha podido reflexionar en que Cristo lo rechazaron, en que Cristo lo escupieron, en que Cristo le daban y se reían. Y la Biblia dice en Isaías 53 que como cordero Él cayó, Él no habló, enmudeció. Yo quiero leer un poco de Isaías 53 para que usted y yo entendamos que no solamente Él vivió esa vida perfecta, sino que también Él murió. Y mire qué descripción Isaías 53 da. Versículo 3, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres se esconden el rostro, fue despreciado, no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Cada uno de tus pecados sucios, malolientes y de mis pecados que hemos cometido en ocasiones sabiendo que estamos pecando, Cristo lo llevó en la cruz. Dice el versículo 5, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, porque usted y yo no teníamos una relación con Él, éramos enemigos de Dios, no había paz, no había paz. Aunque usted escuche gente que diga, sí, el Señor Él es mi pastor y vive la vida como demonios. No, hay enemistad en aquellos que no están en Cristo. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros, inclúyase, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada uno por su camino. Pero el Señor, Jehová, hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Hermanos, la muerte de Cristo fue una gran obra y nuestros pecados estuvieron ahí. Y Pedro le está diciendo, hablen de las virtudes de aquel que te sacó de lo más sucio y hediondo de tu vida. Aquel que conoce los pensamientos más oscuros y asquerosos de tu vida. Aquel que te sacó de ahí,
de las tinieblas a su luz admirable. Habla de Él. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo si nosotros vemos claramente dónde estamos, lo que Dios hizo y dónde estábamos, lo que Él hizo y dónde estamos ahora? ¿Cómo pudiéramos callar, hermanos? ¿Cómo pudiéramos callar? ¿Cómo pudiéramos callar si usted y yo hemos recibido una salvación que no merecíamos? ¿Cómo pudiéramos callar? Cuando vemos a las personas muriendo, cuando vemos a las personas necesitadas, cuando vemos a las personas en oscuridad, cuando vemos a las personas en esclavitud, ¿cómo podemos callar? Usted y yo, hermanos, somos el plan A. Si Dios hubiese tenido un plan B, lo hubiese puesto a correr. Ahora, déjeme decirle algo. Qué bueno que usted sepa. Si usted no lo hace, esa es su prerrogativa de desobedecer, pero Dios lo va a hacer con usted o con otro. Pero lo ideal es que sea usted quien ha entendido de esa gracia inmerecida, quien ha sido receptor de esa gracia inmerecida y quien ahora estamos siendo llamados a proclamar las virtudes de ese que nos sacó de las tinieblas a su luz. Hermanos, yo creo que muchas veces nosotros buscamos las excusas y las espiritualizamos y decimos, no, es que yo no sé cómo hacerlo. O decimos, no, es que yo tengo temor de que me rechacen. Claro, todo el mundo tiene temor a que lo rechacen. Pero usted cree que el temor a que te rechacen debe de ser mayor que el amor que tú puedes tener por alguien que se va para el infierno. Bueno, yo no quiero ser el centro de los testimonios, pero sí yo confieso que en ocasiones uno siente cierta intimidación. Una vez estábamos en Carolina del Norte y Bexy sabe, yo trato de conectar con los camareros, pero en esa ocasión nos tocó una camarera que tenía tatuajes, los ojos pintados góticos, aretes de lo que se hace en el hoyo y se le van poniendo grandes, no son una cosa rara ahí. Y yo confieso que efectivamente uno dice, esta no le va a echar veneno a la cena. Uno se siente intimidado. Así que nada, volvemos al tema. Lo que yo hago usualmente y digo es, mira, yo soy pastor, para mí sería una desobediencia no orar por ti. Dime cómo yo puedo orar por ti. De manera que ella me dé la oportunidad de decirme cualquier cosa y yo orar el evangelio, orar por lo menos que escuche el evangelio. Ella me puede decir, ora por mis estudios. Y yo, ok, muy bien, los estudios los dejamos de final, pero déjame orar. Y yo oro el evangelio. Padre, abre los ojos, ya te necesita. Tarara. Para sorpresa mía, aquella joven estaba en medio de una depresión. Se le había muerto, creo que su abuelo, con quien ella se había criado, y estaba más vulnerable de lo que nosotros imaginamos. El problema es que nosotros vamos predispuestos pensando que todo el mundo nos está rechazando. Pero déjame decirte algo para que te vayas con algo práctico en cuanto a este punto de la proclamación, porque el último punto ya tiene que ver con vivir a la luz de eso, pero algo muy práctico. Ora y dile al Señor, Padre, cruza en mi vida a alguien a quien yo pueda testificarle de esta gracia que he recibido. Óralo en la mañana. Dile, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo no quiero ser desobediente. Padre, orquesta una situación, crúzame a alguien y mantente a las expectativas. Y cuando alguien te pregunte algo pendiente, a tu compañero de trabajo, si te dijo, me duele la cabeza, puedo orar por ti. Te digo, tengo un problema, puedo orar por ti. Mantente pendiente y ora el evangelio. Deja de último la petición. Nos ha pasado gente que nos dice, ay, oran por mis estudios, que ahora, ok, Padre, gracias por Cristo, gracias porque Él murió por nosotros cuando nosotros estábamos muertos. Yo te pido por esta persona que está también muerta en su delito y pecado y necesita que tú le ayudes a ver. Ora el evangelio, hermano, y déjele los resultados a Dios. Pero no podemos callar. Pablo decía, yo no puedo callar de este evangelio. Así que la segunda recomendación es que proclames.
Proclama comparte de la gracia que tú has recibido. Es parte de nuestro propósito en la vida, está con nuestro ADN. Y finalmente, y esto va a conectar con el sermón de mañana, proclama con tu vida ahora. No solamente con tus palabras, comparte con tu vida el mensaje de la gracia. Mire la parte final del versículo 10 al 12. Pedro otra vez les recuerda y usa un lenguaje del Antiguo Testamento otra vez. Pero les dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia. Mírelo aquí otra vez la gracia. Pero han recibido misericordia. Mire el contraste. Ustedes no eran y son. No habían recibido y recibieron. Amados, y mire aquí el tono pastoral de Pedro, de que no solamente es que usted esté por ahí hablando del evangelio. Si usted le va a predicar el evangelio a un taxista, déjele después también una buena propina. Sí, si le va a predicar a un camarero, déjele una buena propina. Y cuando usted vuelva, si lo ve, él va a venir de usted por la propina. Y usted listo para compartir el evangelio. Pero mire el corazón de Pedro. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos. Aquí está su realidad. Y el llamado a vivir diferente a la luz de su realidad. Yo les ruego, dice Pedro, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Usted está viendo la línea de pensamiento, la melodía que el texto va comunicando. Pedro reafirma en su identidad. Ustedes pueden estar dispersos en estas ciudades de Roma, pero esa no es su identidad. Esa no es su ciudadanía. Ustedes tienen otra ciudadanía, tienen otro reino, tienen otra identidad. Y esa ciudadanía, ese reino y esa identidad tienen un propósito. Hablen de aquel, hablen de Cristo, hablen de su vida, hablen de su muerte, hablen de su resurrección y hablen de cómo Él los sacó a ustedes de las tinieblas a la luz. Más también, vivan, proclamen con su vida. Mañana voy a hablar de eso y voy a abundar más, pero proclamen con toda su vida ese mensaje que los ha transformado. Déjeme decirle algo con ese amén tan fuerte. El mayor obstáculo que puede encontrar alguien para acercarse al Cristo que profesamos es la contradicción de una vida que proclama a Cristo y vive como un ateo. Mahatma Gandhi, en su experiencia con los cristianos, no le fue bien. Mahatma Gandhi dijo, los cristianos tienen un gran Dios, pero Dios no tiene grandes cristianos. Ahora mire lo que Pedro usa. Primero les recuerda quién ellos eran otra vez y qué hizo Dios. Ustedes no eran pueblo, ahora son pueblo. Ustedes no han recibido misericordia, pero ya recibieron misericordia. Y Pedro está usando un lenguaje de Oseas, donde en Oseas el Señor le dice al pueblo de Israel, tendré misericordia y diré no a mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Ahora, Pedro también les dice, no solamente les recuerda, Pedro le dice, persigue la santidad, vivan coherentemente como una gente que ha sido escogida, santa y apartada. Y como dije, mañana yo voy a abundar más de eso. Yo sé que algunos van a su iglesia, vayan a su iglesia, reflexionen en sus congregaciones. Pero mañana vamos a hablar más de esta gracia que nos transforma. Pero hay un llamado a la santidad que Pedro hace. No es la primera vez que él lo menciona. En el capítulo 1 de esta misma carta, en el versículo 14, él le dijo, como hijos obedientes. Usted recuerda Efesios. Antes éramos hijos de desobediencia, una vez nacimos de nuevo, ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos faculta a obedecer, porque antes no podíamos obedecer. Pedro los llama como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Es en el capítulo 1 de esta misma carta.
sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean santos. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. En otras palabras, ustedes están llamados ahora a ser representantes míos en la tierra. Si usted ve todo el contexto de la carta. Usted requiere entender de que usted no es ciudadano de este mundo. Les ruego como extranjeros y peregrinos, esta no es tu destino final. Usted lo sabe. Pero abstente del pecado y de las pasiones carnales. Y finalmente, ¿cuál es el sentido de todo esto? La gloria de Dios. Abra sus ojos ahí en el versículo y lea conmigo el versículo 12, la parte final. Para que aquellos que los calumnian como malhechores por razón de las buenas obras glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al fin y al cabo, todo esto es para la gloria de Dios. Y esas palabras suenan como eco de Mateo capítulo 5, 16, donde Jesús le dijo, así brilla la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Una pregunta para reflexionar. Tu vida hoy. Tu vida proclama de esa gracia, representa esa gracia que tú has recibido. Si nosotros tuviéramos que armar un rompecabezas con el testimonio de tus hijos, familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, ¿eso luciría a Cristo? ¿Cómo tú estás lidiando con tus pecados privados y cómo estás lidiando con tus pecados públicos? Recuerde que al fin de cuentas se trata de la gloria de Dios y no de nosotros. Proclama la gracia que has recibido. El Señor nos está enviando, hermanos. Y en esta noche el Señor quiere recordarnos que toda esa gracia que hemos recibido tiene un propósito y es salir y anunciar afuera esas virtudes a aquellos que están en tinieblas. Quiera Dios que nosotros nos levantemos como un ejército a proclamar aquel que hizo por nosotros lo que no podíamos hacer. Padre, gracias. Gracias por recordarnos nuestra identidad y nuestro propósito en un solo versículo. Gracias por recordarnos nuestro llamado y nuestra misión. Padre, haznos hacedores de tu palabra y ayúdanos a vivir siendo embajadores de esa gracia que hemos recibido, proclamándola, anunciando las virtudes de Cristo, pero también proclamándola con la manera en que nosotros vivimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, que el Señor le bendiga, póngase de pie y despidamos esta noche cantando de estas mismas verdades que hemos escuchado.